Seguro que muy fácilmente puedes imaginarte esto. Llevas 20 o 30 días caminando, te has acostumbrado al silencio de la meseta y tu mundo se ha reducido a lo básico: caminar, comer y dormir. Y conoces a las 4 o 5 personas que caminan a tu ritmo y sois ya pues casi familia. Tu ropa acumula ya un montón de polvo, tus botas están bastante gastadas y tienes una paz mental que no recordabas en años. Y de repente llegas a Sarria y sientes que te han tirado un cubo de agua helada en toda la cara, porque llegan 5 autobuses de los que se bajan 200 personas que huelen a ropa con suavizante. Llevan altavoces con música, gritan y corren para coger el mejor sitio en la terraza del bar. Y tú, con tu mochila de 10 kilos y con alguna que otra ampolla en los pies, te quedas mirando y piensas: ¿qué narices ha pasado aquí? ¿Me he equivocado de camino? ¿Es esto acaso Disneyland? Así que hoy vamos a abrir el melón más polémico del Camino de Santiago. Vamos a hablar de la famosa barrera de los 100 kilómetros. ¿Es verdad que el camino muere en Sarria? ¿Y por qué existe esa norma de los 100 kilómetros? ¿Es un invento moderno o es una tradición sagrada? Así que si estás pensando en hacer el Camino de Santiago, tienes que ver este vídeo, porque lo que pasa en los últimos 100 kilómetros cuando llegas a Galicia no te lo cuentan en ningún folleto turístico. Mucha gente cree que la norma de caminar los últimos 100 kilómetros es una tradición milenaria, o que quizá el apóstol Santiago pues lo dejó escrito en una piedra. Pues siento desilusionarte, pero no, es una norma bastante moderna y es más bien algo administrativo. Porque en la Edad Media el peregrino no medía los kilómetros, el peregrino salía de la puerta de su casa, de donde vivía. Si vivías en París, pues caminabas desde París, y si vivías en Alemania, pues desde Alemania. Porque en realidad el mérito es que no era ni llegar, el mérito era sobrevivir. De hecho, el verdadero reto medieval no era la ida, era casi más bien la vuelta, regresar a casa por el mismo medio por el que habías ido, caminando. Entonces, ¿de dónde salen estos 100 kilómetros y por qué nos obsesionan tanto? Surgen entre los 80 y los 90, cuando el camino empieza a resurgir, porque el cabildo de la catedral necesitaba un filtro para entregar esta Compostela, ya que no podían dársela a un peregrino que se bajaba en un autobús en el Monte do Gozo como se la daban a uno que había venido caminando desde Burgos. ¿Por qué? Porque la Compostela históricamente no era solo un diploma bonito, era un documento que te daba derechos. En algunos momentos de la historia era un documento que te daba derecho incluso a estar atendido en el Hospital Real de los Reyes Católicos hasta 3 días. Y no podían dárselo a alguien que se bajase en el autobús en el Monte do Gozo. Así que hicieron básicamente un cálculo matemático. Calcularon que para hacer una peregrinación y entrar como en un estado de meditación, para sufrir la desconexión mental y el esfuerzo físico necesario para transformarte, una persona necesita en torno a 4 o 5 días para sufrir esto. ¿Y cuánto crees que se camina 4 o 5 días a un ritmo muy normal? Pues exactamente, unos 100 kilómetros. Así que la norma no es divina, es práctica. Es la forma de verificar que al menos has tenido 5 días de sacrificio y reflexión. Pero claro, esto pasa como en todo: echa la ley, echa la trampa. El problema es que al poner esa norma administrativa crearon un monstruo de manera involuntaria, crearon un efecto embudo. Y aquí es donde empieza la guerra civil entre peregrinos que seguro vas a acabar sufriendo si vas en verano. Así que muy atento, porque esto va a definir tu experiencia. Imagínate un embudo gigante. Por la parte ancha entran los peregrinos del Primitivo, del Camino del Norte, del Camino Francés. No son muchos, van bastante tranquilos y se conocen entre ellos. Pero justo donde se estrecha el embudo estás tú, empezando tu camino en Sarria o, bueno, si te vas al camino portugués, en Tui. Y ahí es donde se suma más o menos el 50% de la gente que llega a Santiago. Gente que solo tiene 5 días de vacaciones y quiere una experiencia un poquito más express. Y aquí nace la palabra maldita, el turigrino. Que, ojo, no es una persona que hace pocos kilómetros, ni mucho menos, es más bien una actitud. Es un choque entre dos mundos. Se junta el peregrino de un poco más de largo recorrido, que busca tranquilidad, descanso, que suele llevar su mochila a cuestas con todo lo que tiene y suele respetar las normas en los albergues. Normas sencillas y básicas: apagar la luz, poner el móvil en silencio, cuando te levantas al baño que no parezca un camión de la basura.
con los peregrinos del grupo de vacaciones en Sarria, que buscan una experiencia social y diversión, que llegan muy fresquitos oliendo a colonia y a suavizante. A veces incluso van sin mochila, se acuestan tarde, hacen un montón de ruido y se ponen a encender luces y a mover bolsas a las 5 de la mañana para salir corriendo. Cuando mezclas a alguien que lleva 30 días de meditación con alguien que está haciendo su viaje de fin de curso, van a saltar chispas. Y eso se nota en el ambiente. A veces la tensión se corta con un cuchillo, pero el ruido no es lo peor. El ruido te pones tapones y listo. Lo peor es que el camino cambia de regla. Hasta Sarria el camino es solidaridad. Desde Sarria el camino se convierte básicamente en los Juegos del Hambre. ¿Sabes por qué? Pues sí, por la cama. Te voy a describir lo que pasa en esos últimos 100 kilómetros para que no te pille desprevenido. La carrera de la 1. Antes podías caminar tranquilo, parabas a oler flores si querías, hablabas con el paisano y ahora verás gente corriendo continuamente y adelantándote casi sin saludar para llegar primero al albergue público. Si no tienes reserva en uno privado, el estrés por conseguir una plaza en uno de estos albergues se puede convertir en un grave problema. Se pierde esa pausa. La feria comercial, ese entorno rural, desaparece. De repente aparecen máquinas de vending cada 2 kilómetros. Puestecillos de souvenir vendiendo imanes, conchas, bastones y todos los souvenirs que se puedas imaginar. Furgonetas de publicidad y furgonetas de transporte de equipaje por todas partes. Se convierte básicamente en una calle mayor de 100 kilómetros de largo. Y en el número 3 tenemos la burocracia de los sellos. ¿Te acuerdas del vídeo anterior sobre los 2 sellos obligatorios en los últimos 100 kilómetros? Pues te vas a encontrar colas kilométricas en bares y establecimientos solo para poner el sello. Se pierde la magia del buenos días y se convierte en un trámite de oficina. Ponme el sello y me voy. Si vienes buscando soledad y espiritualidad y entras en el camino francés en agosto desde Sarria, te vas a llevar un bofetón de realidad que te puede amargar la experiencia. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cancelamos el viaje? ¿No hacemos el Camino de Santiago? No. Te voy a dar 3 estrategias de supervivencia para que estos últimos 100 kilómetros no acaben contigo. Estrategia número 1. El horario inverso. Todo el mundo sale a las 6 de la mañana y llega sobre la 1. Pero si tú te planteas salir sobre las 8 o 9 y vas caminando con calma hasta las 3 o las 4, muy probablemente irás caminando solo. La marabunta irá toda por delante y podrás disfrutar del camino vacío otra vez. Eso sí, debes tener en cuenta que tendrás que reservar cama en un lugar privado, ya sea un albergue, un hostal o donde tú prefieras. Estrategia número 2. Salte del camino. En estos tramos, a 500 metros de lo que es el camino oficial, hay pueblos y bares vacíos. La gente va muchas veces como ovejas por la flecha amarilla. Así que desvíate un poquito para comer y vas a recuperar un montón de paz y ese trato amable. Vamos ahora con la estrategia número 3. Aquí hay que practicar lo que se llama la paciencia activa. Asume que vas a tener que esperar. Asume que va a haber ruido. Cómprate unos buenos tapones, unos con los que vayas cómodo y mentalízate que el reto a partir de ahora va a ser convivir. Y llegados a este punto estarás pensando, vale, odio a los turigrineos, esto va a ser horrible. Pero espera, porque si piensas así, el que estás equivocado eres tú. Déjame explicarte por qué. Es muy fácil caer en el elitismo. Es muy fácil decir, yo soy mucho mejor peregrino porque salí desde Francia y tú un turista de segunda. Pero ¿sabes qué? Santiago está ahí para todos. Porque aquí nadie tiene el carné de buen peregrino, ni nadie los otorga. Porque quizá esa señora que solo camina 100 kilómetros tiene una prótesis en la cadera y le está costando la vida llegar. Y esos 5 días acaban convirtiéndose prácticamente en su Everest personal. Quizá ese grupo de chicos ruidosos que ves pasar están celebrando que uno de ellos ha superado un cáncer y que están vivos. Quizás esa persona que ves que manda su mochila en taxi tiene una lesión grave en la espalda, pero aún así no quería renunciar a su sueño de hacer el Camino de Santiago, porque no sabemos la historia que hay detrás de cada mochila. El camino cambia en Sarria, sí, pero tu reto también. Hasta ahora, el reto era físico, tus piernas contra el camino. En los últimos 100 kilómetros, tu reto va a ser mental. Tu prueba final va a ser la tolerancia. Es ver el caos y ser capaz de mantener tu paz interior. Es compartir mesa con alguien que acaba de llegar fresco y no juzgarle porque no tenga ampollas.
si eres capaz de compartir el camino con el turista sin enfadarte, sin mirar a nadie por encima del hombro y manteniendo tu sonrisa, entonces sí que has aprendido la verdadera lección del camino. Así que, ¿es una mentira el final del camino? Pues la verdad es que no, solo es diferente, es la llegada a la meta, la llegada a Santiago. Si buscas la soledad absoluta, vete al camino primitivo o al de invierno en una época que no sea agosto. Si te toca cruzar la marea humana de Sarria, no les mires por encima del hombro, mírales a los pies, porque al final todos acabamos con las mismas ampollas y abrazando al mismo santo en la catedral. Y hablando de miedos y de gente, hay algo que preocupa muchísimo más que el ruido de los turistas. Es el tema de la seguridad personal. He recibido un montón de mensajes de chicas preguntando si es peligroso ir sola, qué pasa cuando entras en un bosque gallego con niebla. La semana que viene vamos a hablar de todo esto sin ningún tipo de filtro, de lo que pasa y de lo que realmente no pasa. Y suscríbete si quieres ir preparado para toda la verdad. Así que nada, eso es todo. Buen camino.